Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día desayunando con Jesús. Qué gozo es nuevamente despertar en un nuevo día y considerar una porción más de la palabra de Dios titulado Justicia y Esperanza. Yo les pregunto, ¿qué es la justicia desde el punto de vista bíblico? ¿Lo has considerado alguna vez? ¿Será que es portarse bien y cumplir todas las enseñanzas bíblicas o vivir una experiencia maravillosa de comunión diaria con Jesús? ¿Qué hacer cuando deseas ser bueno y no puedes? ¿Qué esperanza te da Jesús? Veamos y vayamos a la palabra de Dios. Leyendo Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, el gran predicador Eclesiastés declara así: ciertamente no hay hombre tan justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ninguno, mis amigos, no hay hombre tan justo, nadie en la tierra. Ahora, ¿cuál es la dramática situación de la persona injusta? Cuando vamos a Isaías 1:6, podemos encontrar una declaración dicha por él, dirigida por Dios. Isaías capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver qué dice el gran profeta. Escuchemos con mucha atención. Isaías 1:6. Y dice de esta manera: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así de que nuestra condición, ¿cómo es? No hay en nosotros nada que sea bueno, mis amigos. Pero, ¿qué merece el ser humano por ser injusto o pecador entonces? San Pablo responde en Romanos capítulo 6, versículo 23, lo siguiente, y él dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo único que tú y yo merecemos, mis queridos amigos y hermanos, es la muerte. Pero, ¿cuál es la actitud de Dios hacia el injusto pecador? Bueno, empezamos a descubrir esperanza. Vayamos ahora a Ezequiel capítulo 18 y versículo 32, que dice así: pues yo no me complazco en la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y vivid. Mis amigos, Dios dice que no se complace en la muerte del que muere, pero Él invita que debemos convertirnos de nuestros malos caminos. Si vamos para un rumbo, es decir, retroceder, dar la vuelta, dar la espalda a lo que estamos haciendo y verlo a Él, porque Él nos promete la vida eterna. Cuando vamos a 2 Corintios 5:21, encontramos otra declaración más. 2 Corintios 5, versículo 21, y dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Dios enviando a su Hijo, su gracia, que no conoció pecado, convivió entre los hombres pecadores, pero no pecó. Él dice que nos puede ayudar a convertirnos, a volvernos juntos, porque Él murió en la cruz del Calvario. Él ya lo hizo por nosotros, pero nos ha puesto en nosotros el libre albedrío, la decisión de elegir, y resta de nosotros si lo aceptamos o lo negamos. En 2 Corintios 5:21 nos menciona que a través de Jesucristo podemos, aceptándolo, nosotros podemos cambiar esa situación. Mis amigos, en Jesús somos hechos justicia de Dios por dos motivos. Primero, Él te perdona, pero eso no es todo. ¿Qué más promete el Señor que hará en tu vida? Primera de Juan 1:9. Vayamos inmediatamente a Primera de Juan 1:9, que es lo que dice ahí la palabra de Dios, y dice así: todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar
porque es nacido de Dios. Jesús, Dios, está dispuesto a perdonarnos, pero tenemos que nacer, es decir, tomar el santo bautismo, decíamos en uno de los mensajes anteriores, aceptar a Jesús en nuestro corazón. Cuando nosotros aceptamos el bautismo por agua, también somos bautizados con el poder de su Santo Espíritu y Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. ¿Se imagina? Te considera con atención lo que te acabo de mencionar. ¿Sabes? Leyendo Proverbios 28:13, vayamos al Antiguo Testamento, Proverbios 28:13, encontramos la siguiente declaración que dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mis amigos, date cuenta que para ser justo no es suficiente ser perdonado, también debes ser purificado. Entonces, ¿qué es necesario hacer además de confesar nuestros pecados? Apartarse de ellos. Si nosotros hemos estado cometiendo errores, no seguirlo haciendo, pero también pidiendo la ayuda divina. ¿Puede apartarse del pecado? ¿Puedes apartarse del pecado por tus propias fuerzas? Yo te pregunto. Jeremías 13:23 da la respuesta. Jeremías 13:23. A ver qué dice el profeta Jeremías. Dice: ¿podrá mudar el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Mis amigos, por nosotros mismos nunca podremos apartarnos del pecado, porque el pecado está impregnado en nosotros. Es como un cáncer que carcome nuestras vidas. Ahora, entonces, ¿cuál es la única solución para nosotros? Yo te pregunto. Vayamos a Primera de Juan 3:9, en la cual nos trae esperanza. 3:9 de Primera de Juan. Veamos qué dice el apóstol. Dice aquí: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es importante nacer de Dios, es decir, aceptar a Jesús en nuestro corazón. Así de que Él es la persona, Jesús es la persona, Jesús es la gracia de Dios y nos puede brindarnos su ayuda. Cuando nosotros nos esforzamos por nuestra propia cuenta, nunca podremos tener un cambio en nuestra vida, aunque querramos hacerlo por nosotros mismos. Pero sabes, si nosotros nos sometemos a Jesús y vamos a Él, nos tomamos de la mano divina y cuando le oramos decimos así: Señor, toma de mi mano, guíame por el sendero del bien, cambia mi ser, hazme útil para mi esposa, para mis hijos, para la sociedad en la cual yo me desarrollo. Jesús transformará tu vida y Él te ayudará a no pecar. Yo te decía el día de ayer, antier, en los anteriores mensajes, que es importante buscar a Dios todos los días, estudiando de su palabra, considerando tal vez 5 minutos, 10 minutos, media hora, de tal manera que podamos tener una comunión constante con Él, pidiéndole que nos ayude en nuestras flaquezas. Ahora, ¿qué promete hacer Dios con nuestros pecados confesados? En Isaías 43:25 encontramos la respuesta. Isaías capítulo 43, versículo 25, y dice de esta manera: yo, dice Jehová, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué hermosa promesa. Dios te ha prometido aquí ya en su palabra borrar nuestras rebeliones y no acordarse más de ellos. Pero hay una condición. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar a Jesús en nuestro corazón para que Dios nos perdone de manera total. ¿Necesitas confesar tus pecados a algún intermediario como el pastor de la iglesia o el sacerdote para ser perdonado? Yo te pregunto. Primera de Timoteo 2:5 da la respuesta. Primera de Timoteo 2:5, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Ahí, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. 2:5 dice de esta manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mi querido amigo que me escuchas, no necesitas ir al pastor de tu iglesia para confesar tus pecados.
Tampoco necesitas ir al sacerdote para expresarle que qué has hecho, porque ellos son pecadores igual que tú y yo. Tú y yo tenemos que ir a Dios a través de Jesucristo, porque Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario. Ningún hombre puede hacer algo en la tierra en favor de la salvación. Jesús lo hizo en favor nuestro. Murió en la cruz del Calvario. Solo Jesucristo es nuestro mediador, mis queridos amigos. Un pastor, un sacerdote, están puestos para poder, para poder ayudarnos, ¿verdad? Para hacer los pasos necesarios, bautizarte con agua, sumergiéndote en el agua, como dice la palabra de Dios. Y tú ya has confesado tus faltas a Dios y Dios te perdonará. En la cual todo lo que hagas públicamente, como el santo bautismo, cuando tú aceptas en tu corazón a Jesús, Dios hará público también su demostración a través de tu Santo Espíritu, en la cual surgirá de ti los frutos del Espíritu Santo. Esto no es maravilloso, mi querido amigo. Aunque seas el más grande pecador, puedes volverte justo si vas a Jesús. Él es la justicia. Nadie es justo separado de Jesús. Tu única salida es Jesús, mi querido amigo. Ve a Él como estás, como el hijo pródigo vistiendo harapos. El Señor Jesús está allí esperándote con los brazos abiertos, ahí en la cruz, imagínate. Por lo tanto, Dios en este momento te está invitando a entrar en la dimensión de su amor. ¿Qué dices, mi querido amigo? ¿Estás dispuesto a aceptar esto? Yo he encontrado a muchas personas que dicen estoy dispuesto. Y he visto vidas transformadas, personas que un día tenían una vida destruida y ahora tienen una vida reconstruida por Jesús. Satanás había hecho de ellos lo peor, pero ellos agradecen a Dios porque ahora tienen un matrimonio recuperado, también una familia, y saben, o una vida transformada. Saben, mis amigos, confiemos en esa promesa dada por Dios, que en la cual dio a Jesús como su gracia, en la cual nosotros podemos ser salvos a través de Él, porque saben, no hay ningún hombre justo en la tierra, no lo hay. En nosotros no hay más que podrida llaga, y la muerte es la única, es lo que merecemos. Pero Dios no se complace en la muerte de la persona, pero saben, Él dio a Jesucristo y a través de Él, pues si lo aceptamos, Dios nos puede llevar al perdón y nos limpia de toda iniquidad. Y al hacerlo así, tenemos que apartarnos con la ayuda de Dios de los pecados, naciendo de nuevo a través del bautismo, ya que Él está dispuesto a borrar nuestras rebeliones y no acordarse más, considerando también en su promesa que solo Jesucristo es nuestro mediador. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.